Hola, bueno, quiero asegurarme que se escucha bien, se ve Se bien, escucha perfecto, Sandrita. Ujú. vale, y se ve bien la cámara, sí, Así es. gracias. Estoy contenta, muy contenta de poder estar en esta gran familia y poder compartir lo que, bueno, algunos criterios que a mí me parecen muy importantes. Pido paciencia, hace mucho tiempo que no comparto. Entonces, bueno, por acá tengo mis notas, así de que voy a estar viendo mis notas y bueno, hablando. Me gustaría pedirles que me permitan desarrollar el tema, me permitan desarrollar la argumentación que he preparado para compartir y que los aportes, los comentarios o si hay preguntas, las podamos dar al final, cuando yo ya haya terminado. Esto con el fin de que realmente se entienda, ¿sí? Se pueda comprender. Lo que busco es que al decir un argumento, eh, se tenga la intención de comprenderlo antes que responder a eso, ¿sí? A veces la mente hace eso, ¿no? Está tan lista a responder que nos espera a permitirse comprender. Entonces yo voy a ir bien despacio, que otras veces me han dicho que hablo muy rápido, entonces voy a ir despacio, eh, compartiendo mis notas para que se pueda ir entendiendo. También sé que no voy a lograr desarrollar todo el tema ahora, ya que es extenso. Eh, Trataré de recogerlo lo más que pueda, pero aún así se necesita otro espacio. El tema que escogí es muy importante, me parece a mí. Cultura y enfermedad. Entonces, este tema que yo voy a compartir hoy, por qué lo he titulado así? Porque hay bastante que analizar. Y lo que quiero es hablar del contexto y del concepto, que podamos identificar la voz de la cultura en el modelo médico. Entonces, también entiendo que pues algunas personas pueden esperar de que yo hable de salud, ¿cierto? Especialmente de salud mental. Saben que he finalizado una maestría y que no me he quedado solamente con esto, sino que he iniciado unos estudios de especialización, ¿cierto? En trauma, trastornos emocionales y enfermedades psicosomáticas. Eh, entonces, dentro de todo este contexto es que quiero hablar. Eh, para lo cual, bueno, he preparado acá mis notas, como les dije antes, yo creo que ustedes reconocen esta tablita, que es la que usamos para elaborar de apoyo, ¿no? Esta tablita es de apoyo para elaborar historias clínicas. Aquí he elaborado la historia clínica de este modelo médico. ¿Les ha pasado que asisten a alguna charla, algún evento sobre salud mental? Y sin embargo, pues allí lo que les hablan es de enfermedades mentales, de trastornos. Y cuando salen de allí, pues su mente va es con más enfermedad, ¿no? Sin un concepto claro sobre salud. Entonces, para entender la salud vamos a tener que entender el contexto y el concepto cultural de la enfermedad. Así es de que claro que hablaremos de salud, ya vendrá ese momento.
Entonces, lo que prevalece en alguna charla de salud es pues la prevalencia de qué, de enfermedades mentales, cómo esto se está cambiando nuestra sociedad, la época en la que vivimos, ¿sí? Cómo es una preocupación constante para la gente, para los gobiernos, claro, para el modelo médico. Pero el modelo médico hace mucho que dejó atrás el concepto de salud. Se ha centrado en el concepto de enfermedad. ¿Sí? Eh, ya sea que vengas de la Facultad de Medicina o que vengas de la Facultad de Psicología Clínica y de la Salud, allí lo que se estudia es la patología, es la enfermedad. En la maestría me fue muy grata encontrar muchas médicas, médicos de hasta 20 años de experiencia en su campo, en su ejercicio clínico. Y, o sea, todo me esperaba menos encontrarles pues allí, ¿no? Claro, querían entender el concepto de enfermedad, el concepto de salud, redefinirlo, entenderlo. Entonces, al ver esto, sí que dije, bueno, es muy importante esto. La verdad es que en la facultad, allí, no se va a recibir una cátedra acerca de vida saludable, del efecto que tiene el ejercicio en la salud, un ejercicio bien regulado, del efecto saludable que tiene una buena dieta, del efecto saludable que tiene la inteligencia y el manejo emocional, pues que no se enseña. Realmente no se ve esto en la facultad. El tema es las enfermedades, la medicación y bueno, sus dosis, todo esto. En psicología y clínica y de la salud, de ejemplo, necesitamos dominar un sinnúmero de nombres pues de medicamentos porque necesitamos tener presente esto cuando un paciente llega, ¿sí? Que ya viene medicado y necesitamos identificar todo lo que también esto significa. Aunque no recetamos, aunque no medicamos, necesitamos el conocimiento de la medicación y es por eso que les cuento esto. A mí me gusta mucho cuando, sí, que en algunas oportunidades me ha sucedido, que me ven y me dicen, ay, Sandra es profesional de la salud. Digo, sí, me encanta eso. ¿Sí? Claro que sí. Sin embargo, pues desde este modelo se ve muy bien pues, que somos profesionales de la enfermedad, porque en eso es que se centra, ¿sí? Que nos dedicamos a qué? A hacer diagnósticos, ¿cierto? A alimentar ese diagnóstico, a acompañar ese diagnóstico, a vigilar, bueno, la medicación y todo esto, el efecto que todo esto, cómo se está dando, cómo se está llevando, ¿no? Entonces, realmente esto aplicaría para seres profesionales de la enfermedad. Bueno, les cuento mi secreto y es que a mí me encanta hablar de salud. Sí.
yo amo hablar de salud. Esta es mi vocación y bueno, la he llevado mucho más allá y es a que sea mi profesión. Eh, entonces es la que, claro, me ha llevado por años a tener que sumergirme en la ciencia, en la investigación, buscando respuestas correctas a necesidades reales. Estoy convencida que las personas que sienten que están enfermas y que están sufriendo pueden recibir atención de manera rápida y con resultados. ¿Sí? Algo que difiere mucho al modelo que tenemos actual. Y para eso voy a argumentar, pero quiero desde ya decir, porque, porque es un criterio que he construido paso a paso en mi experiencia y en mi práctica. Al hablar de la enfermedad es necesario identificar los principales mitos, ¿sí? Porque estos mitos, o sea, por años, ¿cierto? Han venido cobrando relevancia, ¿sí? En la cultura. Están tan arraigados que se han normalizado. Hemos desmitificado muchas cosas, ¿cierto? El amor romántico y la lista continúa. Pero creo que es una necesidad también hacerlo en este tema. Creo que existe una urgente necesidad de identificar estas tradiciones, ¿cierto? Que las podamos comprender, que las podamos redefinir y así poder cuidar el concepto de salud, ¿cierto? El concepto de salud mental y aún mejor, el concepto de salud en su totalidad. Y pues esto definitivamente considero que para acercarnos debemos hacerlo a través de la evidencia y claro, minimizar los sesgos. Sé que muchos de ustedes, o tal vez no muchos, algunas personas han escuchado de este científico René Descartes, ¿cierto? Que vive por ahí en los años 1600. Él fue un filósofo muy importante en su época, ¿cierto? Él ha sido uno de los protagonistas en la revolución científica. Él fue el creador del método cartesiano, ¿cierto? Donde parte de ello fue, pues, no aceptar nada como verdadero que no sea evidente, ¿sí? Que no se pueda evidenciar. Él buscó cimientos sólidos que llevaran más allá de las tradiciones de su época, ¿sí? Él fue más allá de la cultura que había en su época. Él también instituyó el racionalismo, ¿sí? La razón como la principal fuente de conocimiento, o sea, cerebrocentrismo, dejando a un lado, pues, los sentidos, la mente emocional y ello, ¿no? Pues René Descartes también fue el creador del dualismo. El dualismo, el famoso dualismo cartesiano. Digo famoso porque ha sido un motivo de bastante crítica en la ciencia. Su teoría argumenta que la mente y el cuerpo están divididos, que la naturaleza de la mente y el cuerpo son completamente diferentes. Esa es su teoría, que cada uno podría existir por sí mismo. Esta teoría se fundamentó, en esta teoría es que se fundamentó obviamente el modelo médico, con un enfoque científico muy reduccionista, para tratar el cuerpo como una máquina, ¿sí? Separando lo físico de lo mental en la práctica clínica. Eso hasta nuestros días, ¿no? Los que conocen el modelo médico sabrán que está fundamentado de esta manera.
El modelo médico que tenemos hoy es un legado de Descartes, que ve al cuerpo, ve al ser humano como un organismo biológico, reducible a sus órganos. Entonces, la enfermedad, ¿cómo se ve? Se ve como una falla química que debe ser tratada con medicamentos, debe ser corregida las deficiencias bioquímicas con medicación. Entonces, ¿a qué ha llevado esta teoría? A un reduccionismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplifica la enfermedad a un problema biológico, dejando a un lado lo psíquico, lo psicológico y lo social. Es de esta manera como se presenta muy reduccionista, extremadamente reduccionista. ¿Por qué? Porque está dejando de lado los eventos adversos de la infancia, los traumas, la historia de esta persona, su biografía. Claro, la biografía del paciente, porque cada enfermedad tiene su propia biografía. Cada trastorno psicológico tiene su propia biografía. La ansiedad, la depresión, la fibromialgia, tienen su historia. La teoría de Descartes crea una fragmentación, una división indebida entre trastornos físicos y mentales, una deshumanización total del paciente, ¿sí? Como, se le trata como una máquina tragapastillas. Sé que esto suena fuerte, pero quiero que nos demos la oportunidad de entender esto. Sus derechos no van más allá de los medicamentos o de la cirugía, dejando al paciente sin derecho a la salud, sin verdadero derecho al bienestar, a la felicidad. Se produce un desempoderamiento del individuo. La persona pierde su poder, pierde su fortaleza, su influencia, su conocimiento para hacer algo que cambie su vida, algo que le permita recuperar la complejidad de su humanidad, el derecho a recibir un trato como tal, un trato humanizado. El paciente queda reducido. Pues este ya es mi criterio y creo que hay un vínculo inseparable entre lo biológico, lo psicológico y lo social. De ninguna manera esto se puede separar. Y que la vida de una persona, sus síntomas están profundamente conectados. O sea, los síntomas de una persona, su vida, su historia de vida, su biografía, esto está profundamente conectado. En cuanto a las experiencias traumáticas tempranas, sabemos que estas moldean tanto el cuerpo como la mente. Y eso está respaldado por la evidencia científica. Un doctor, ustedes lo han escuchado, el doctor Willy, es quien en la década de 1950 trae otra teoría, y es la teoría de la serotonina. ¿Sí? En 1963, este doctor Willy escribe un libro, y es las bases bioquímicas de la psicosis. O sea, es la teoría del desequilibrio químico para la depresión. La teoría de la serotonina, esa teoría se empezó a fundamentar a partir de ahí, de ese momento.
Esta teoría dice que la depresión y otros trastornos psicológicos, los trastornos emocionales, son causados por una deficiencia de serotonina, un neurotransmisor que es clave en la regulación emocional, ¿sí? En la regulación del estado de ánimo, el apetito, del sueño. Pero hoy se sabe que esto es un mito, que ya ha sido mostrado por diferentes estudios. Ahora muy reciente, en el 2022, la doctora Joanna, una británica, es una científica, ella es una académica, ella trajo estudios muy importantes, donde definitivamente ella muestra, ¿no? Porque esta investigadora, ella es una psiquiatra que tiene más de 20 años de práctica clínica y académica. Y ella, en ese estudio reciente del 2022, ella concluye que no hay evidencia que respalde dicha teoría. No, o sea, esta teoría del desequilibrio bioquímico para la depresión no está respaldada por la ciencia. Mas, sin embargo, es sorprendente cómo cuando vamos a charlas puestas por científicas, por científicos, se habla pues de la depresión como este desequilibrio de serotonina, cuando sabemos que esto es un mito. Ahora, son muchas las teorías que tenemos y que en su momento voy a seguir mostrando de cómo el modelo médico está cimentado en una construcción cultural que, pues, que la ciencia no está respaldando. Y una es la que mostré primero, y es este dualismo de Descartes, esta separación entre la mente y el cuerpo. Y eso es lo que ha hecho el modelo médico. Entonces, una persona enferma y va al médico, va a la médica, pero allí solamente se va a atender su cuerpo. Allí su parte psíquica, esa área social, que sabemos el gran conflicto social que hemos vivido y que se sigue viviendo, allí no se tiene en cuenta, allí no se tiene presente. Entonces, ¿qué pasa? Si se le ve algún malestar psicológico a la persona, va a ser derivada para psiquiatría. Entonces, ahí se hace evidente esta separación. Están surgiendo leyes que definitivamente buscan de que los médicos, las médicas, sean también psicoterapeutas, para que puedan entender en su contexto a esa persona enferma, a esa persona que sufre. Pero hoy por hoy es lo que tenemos. Un modelo médico que sigue afianzado en la teoría de Descartes de los años 1600, ¿cierto? Y en la teoría del desequilibrio bioquímico producido por la serotonina, por la deficiencia de serotonina. Entonces,
en problemas de depresión, de ansiedad, estos trastornos emocionales, desde la facultad lo que vemos es que se tiene que medicar, porque se está atribuyendo a un tema puramente biológico. ¿Sí? Su cuerpo está funcionando mal. No hay estos neurotransmisores no se están produciendo. Es lo que dice la teoría. Pero los estudios contrastan esto de que no es así. ¿Por qué? Porque muchas personas con depresión se le están haciendo estos análisis químicos donde no hay tal deficiencia. Ahora, en el caso que apareciera esta deficiencia, pues no es la causa, es un resultado más bien. Porque claro, ante una tristeza profunda, ante un duelo, ante una pérdida, todo el organismo sufre, todo el organismo se altera, ¿sí? Que va a impactar en todo su funcionamiento. ¿Sí? Va a impactar en el sueño, en la calidad del sueño, en la alimentación, en la energía, en la actividad, en todas las actividades, en todo. Entonces, una deficiencia de serotonina no vendría a ser la causa, sino más bien un resultado. Eh, la verdad, hay mucho en este tema, hay mucho por decir, pero bueno, es un tanto complejo, ya que se tiene que mostrar la argumentación y la evidencia, ¿no? Pero a este punto, lo que vamos entendiendo, lo que yo entendí en mi criterio como profesional de la salud, es que, o sea, ver la depresión, ver la ansiedad, ver los trastornos emocionales como una enfermedad mental, eso no es verdad, no existe tal cosa. ¿Sí? La enfermedad mental no existe. Lo que existen son enfermedades del cerebro, tales como el Parkinson, el Alzheimer, porque al sacar imágenes, el cerebro está lesionado, están estas lesiones allí, está ese deterioro. Pero en los trastornos emocionales, según la psiquiatría, mi profesor que lleva 40 años de psiquiatra, mostrado evidencia donde un cerebro de una persona con ansiedad, con depresión, es igual al cerebro de cualquier otra persona. Entonces, ¿cómo decir que la ansiedad y la depresión son una enfermedad? El único sentido de etiquetarle como enfermedad sería para medicarle. ¿Qué existen? Existen los problemas psicológicos. Es lo que existe y es a lo que estamos haciendo frente desde otra perspectiva, de una manera humanizada, que sea eficaz y que dé resultados con metodología de vanguardia. Es lo que estamos haciendo. Metodologías innovadoras para nuestro tiempo, pero no podemos seguir abrazando a una cultura que nos enferma, a una cultura que nos mata de esa manera y que nos deja sin recursos. Perdonen el ruido, pues allá en la calle, yo me imagino que ustedes lo escuchan. Como les dije, estoy acá en la clínica. ¿Cierto? Se escucha bastante ruido allá afuera. Sí, sí se escucha, pero igual se te escucha a ti también. Sí. Ya se oye menos. Ya se oye menos porque se ha cerrado la puerta, pero perdón, disculpen un momento.
Separa la grabación. Ya viene. Bueno, la verdad el ruido es espantoso. Yo creo que vamos a dejar por aquí por hoy. Pido paciencia. Si se ha entendido, si hay comentarios, si hay preguntas, y si no, bueno, en una otra oportunidad continuaré para desarrollar los demás argumentos, los demás mitos que necesitamos tener en cuenta, que necesitamos tener presente para entender el tema de la enfermedad. Y claro, ¿cómo es que concebimos la salud? Yo tengo una Sandrita, pregunta. perdón, Cindy. Sandrita, el ruido en este momento está aislado. Tú nos pediste que dejáramos las preguntas para el final. Si tú quieres concluir, pues para no cortar hacia el tema, si quieres como hacer un cierre y damos paso a las preguntas, en este momento no hay ruido de fondo. Entonces, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. La salud es un equilibrio entre lo biológico, lo psíquico, lo psicológico y lo social. Esa es la salud. No hay respaldo científico en el momento para dejar a un lado estas bases científicas, ¿sí? Para el modelo médico. Y digo modelo médico porque yo como psicóloga clínica y de la salud, es el modelo que llevamos, es el modelo médico, ¿sí? La vida de una persona y sus síntomas están profundamente conectados. No se pueden desconectar. No va a conducir a nada bueno. El desconectar la vida de una persona, su historia, con sus síntomas. Hoy se sabe que el 80% de las mujeres que sufren fibromialgia sufrieron abuso sexual en la infancia. Estos son los datos científicos que tenemos. Todo está interconectado. Los trastornos no están aislados de la biografía, de la vida. Quiero que eso se entienda. Porque si vamos a este método reduccionista, a lo único que llevaría sería a medicación, sin una solución evidente. Ya lo que dije, ¿no? De que la medicina convencional suele ver el cuerpo y la mente como sistemas separados. Pero la realidad es que cada emoción, cada trauma, deja su huella en el cuerpo. Es la evidencia que tenemos. Entonces, por ello mi énfasis en que no, para nuestra época no podemos seguir con este modelo reduccionista, ¿no? No, porque ¿dónde están nuestros derechos humanos? El derecho a la salud, el derecho al bienestar, el derecho a la felicidad. El modelo médico en el mundo está haciendo un gran esfuerzo para humanizarse, pero estoy segura que internamente en el movimiento somos gente sabia.
Entonces, si esto se está haciendo externamente, ¿cuánto más internamente necesitamos entenderlo? ¿Cuál es el contexto de la enfermedad? ¿Cómo entender esto? Este concepto para poder tener un concepto claro de la salud. La salud es lo primero en la vida. Sin salud, hasta los ángeles lloran. Sin salud no hay nada. ¿Qué hay sin salud? Pierdes todo, pierdes tu poder, pierdes tu influencia, pierdes tu vida. Entonces, este no es un tema fácil, no lo es para mí, pero sí me siento con la obligación ética y moral de aclararlo. Y espero tener la oportunidad de, en otro tema, ya poder presentar más argumentos, porque esto no para ahí, no es solamente, viene mucho más. Pero esto espero que sea un acercamiento a este tema para que le demos la importancia, ¿sí? Que merece. Hay muchas personas sufriendo, personas que amamos mucho. Esas personas esperan una respuesta. Esas personas están esperando resultados. Yo creo que con esto ya me gustaría concluir. Gracias, Amrita. Entonces, perdóname, Cindy, que te corté. Tienes la palabra y luego César, que tiene la manito arriba. Hola. No, yo quería preguntar, era que, Sandrita, ¿cuál es como tu opinión personal y profesional para el manejo de la depresión? O o sea, y de todos los problemas emocionales, ya, ansiedad, depresión, y ese abanico que amplía todo eso. Ya, o sea, me estás preguntando cuál es el protocolo, cuál es la metodología que O sea, realmente se... exactamente porque, o sea, entendí que o sea, lo que entendí de lo que estabas hablando era de que no se debe usar como medicación, ¿no? No estoy en contra de la medicación. El problema no es la medicación. El problema es la sobremedicación y llevar al paciente de una manera reduccionista, convertirlo en una máquina y despojarlo de su psiquis y de su vida social, de estos contextos. ¿Sí? O sea, es cierto, lo sé, que la medicación no es el tratamiento. Si quieres resultados, la medicación no es el tratamiento, hace parte, puede hacer parte del tratamiento, ¿sí? Porque claro, nos llega una persona que está supremamente en crisis y que con la metodología definitivamente no la podemos ayudar, se necesita serenarse, se necesita, Claro, ¿cierto? Entonces eso sí. se va a hacer Exacto. por unas semanas. Lo que ahorita sabemos es que, o sea, más de 6 meses poner medicación a un paciente de depresión o ansiedad, no es un trato humano. No, eso no es humano, y mucho menos para toda la vida. No, no. Ok. Entonces, sí, dime. No, o sea, entonces, bueno, me imagino que ya ese es como un tema amplio en el tema del abordaje de un paciente con ansiedad o depresión o trastorno mixto o fobias. O sea, ese, por ejemplo, yo escucho mucho de la terapia conductual. O sea, sirve eso, ¿verdad? En el próximo tema hablaré de estos temas, de los modelos que encontramos, de los enfoques que encontramos en psicología.
¿sí? Y cómo cada uno ha ocupado una época en la historia, ¿sí? Y qué es lo que sucede en nuestros días. Lo que sí quiero decir es que, o sea, me preguntabas por la metodología. O sea, ok, entonces si no vamos a medicar a todo el mundo, entonces, ¿qué hacemos, cierto? Pues bien, es que si integramos, si comprendemos que la salud es más que la ausencia de enfermedad y que es un equilibrio entre lo biológico, lo psíquico, lo psicológico y lo social, entonces ya el tratamiento no es la medicación. Ahí nomás ya, una vez que hemos hecho un buen diagnóstico, vamos a ver que la depresión, que la ansiedad, que estos trastornos emocionales no están en la cabeza de la persona, están en su vida, están en la vida de la persona. Entonces tienes que ir a ver la historia de la persona, tienes que ver a la persona, tienes que verla en su historia. Y Sí, claro, claro. dime. No, que sí, concuerdo. Que uno tiene que mirar el contexto en la red de apoyo, su parte socioeconómica, porque me imagino que, o sea, estos tipos de problemas son multifactoriales. Por ejemplo, en la consulta, yo tengo muchos pacientes en psiquiatría y con psicología, con depresión, alcoholismo, drogadicción. O sea, ahí me llegan pacientes que me dicen que reconocen que tienen un problema, que son adictos al sexo, a la droga y que no quieren seguir ahí. O, por ejemplo, también me llegó, que yo le contaba a Yesenia, que me llegó un paciente que decía que se quería tirar un carro, o sea, ya con ideación suicida. Ya, y esto es muy frecuente. Pero bueno, yo allá veo, allá se le manda al psiquiatra, psicología. Pues yo no sé, yo siento que es muy difícil encontrar un buen psicólogo. O sea, ese es muy complicado. Exacto, y eso es lo que hablaremos en el siguiente tema. Claro, claro, Cindy. ¿Por qué? Porque se viene condicionado, o sea, desde la facultad nos condicionan al modelo médico y sales con esos lentes del modelo médico a ver las personas. No funciona así, no funciona así. Tienes que ver al ser humano desde eso biológico, desde lo psicológico y desde lo social, ¿sí? Desde eso, desde su historia, esa historia temprana, ¿sí? O sea, cada enfermedad, cada trastorno tiene su biografía, pero es lo que el sistema médico no ha tenido una mirada para ello, ¿no? En cuanto a la drogadicción, lo que se ha entendido es que para el paciente no es el problema, para el paciente es la solución. ¿Por qué? Porque la persona que va a la drogadicción es una persona que tiene un dolor tan profundo, que va a la drogadicción huyendo del sufrimiento, buscando un alivio. Entonces, si se entiende esto, va a ser más fácil ayudarle a la persona. Pero si se le condena desde lo moral, oh, sí, qué horrible esta persona drogadicta, mira, sí, todas estas etiquetas desde lo moral, pues no hay ayuda para esta persona, ¿no? Entonces, la persona ha acudido a las drogas. ¿Quién no sabe que el cigarrillo hace mucho daño? Y así sucesivamente, las drogas, ¿quién no sabe que el alcohol es profundamente tóxico, que es un neurotóxico, que daña el cerebro, que daña el intestino, que daña el sistema inmune, que es de los principales cancerígenos? Las personas lo saben, pero
es su manera de huir del sufrimiento. Es el ser humano buscando adaptarse al medio. Y claro, desde un modelo de salud que no le vea, que no le apoya en su sufrimiento, en su humanidad. Se está negando la humanidad, se le están negando sus derechos. Es lo que entendemos así, como yo explicándolo de manera muy resumida, pero espero luego poderlo desglosar para que se vaya entendiendo muy, muy claramente. ¿Sí? César, Ok, bueno, yo lo que entendí del tema es lo siguiente, tú buscas que la gente entienda que la salud mental es un tema eh, que involucra muchas áreas de la vida y que se tiene que tratar desde un punto de vista holístico, ¿no? Lo biológico, lo social y, y la psique, dices. Entonces, eso lo entendí del tema, entendí que el modelo médico ha adoptado una metodología basada en René Descartes que proponía la dualidad de la persona y que en ese sentido entonces la medicina solamente se ocupa de la parte biológica, pero que no atiende los problemas de fondo. Más o menos eso es. Es eso, o sea, entendí bien. Sí, claro, claro, es eso, esa dualidad, ¿no? Que se ha metido como fundamento del modelo médico. Dualidad, separación, cuerpo-mente, ¿sí? Donde se atiende solamente al cuerpo como una máquina, pero y su psiquis, su parte psicológica, lo social, con todo el impacto que ya sabemos que esto tiene. Ahora, la historia de la persona, esos traumas de la temprana infancia, o sea, su historia. Es que su historia no empieza ahí. O sea, es, es la historia de un ser humano realmente empieza cuando su papá y su mamá inician. A partir de ahí empezamos a ver esa línea de vida, ¿sí? Vamos siguiendo esa línea de vida. Y es una metodología muy eficaz y muy eficiente que realmente da resultados. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano es de vínculos. En el clamor de medianoche vimos la importancia de las relaciones, ¿sí? Nuestro problema es de vínculos, porque las relaciones están rotas, porque nadie nos enseñó a relacionarnos, ¿cierto? Entonces, desde la infancia ya viene ese problema de los vínculos, ¿cierto? Entonces, desde ahí empezamos esa línea de vida, como en el mensaje que vemos las líneas, las diferentes líneas. Para entender realmente al ser humano tenemos que empezar a ver su línea de vida, su historia. Porque lo que dije antes, la depresión no está en la cabeza, está, está en la vida de esa persona. Claro, entonces eso era lo que yo te estaba preguntando. O sea, según el modelo de Descartes hacen esta división, pero lo que tú estás diciendo es que de por lo menos tu visión se tiene que atacar es la causa raíz, ¿cierto? Pregunto, es como para reconfirmar si entendí o no, ¿es así? Sí, sí, Ah, ok. sí, hay que ir a las causas reales y ya deshacernos de estos mitos, porque son considerados como mitos. No estamos nosotros para seguir mitos, para seguir cultura, ¿sí? Todos estos errores de la cultura, aunque sea la cultura del modelo médico. Ok, ya. Ahora mira, la segunda pregunta. Esa primera, ok, me quedó claro porque así sé que por lo menos entendí una parte de la esencia de tu tema que es bien complejo, ¿no? Que tú lo dijiste. Pero ahora yo tengo una segunda pregunta y esta sí me afecta, digamos, personalmente porque yo soy un paciente de salud mental y yo tengo medicación, antidepresivos y también medicamentos que me ayudan para poder conciliar el sueño.
Y cuando hablabas del tema de la medicación, mira, por ejemplo, a mí en mi caso, la psiquiatra nunca me dijo, nunca, de que esto era una solución, nunca, jamás. Ella me dijo, esto es solo el 90%, perdón, esto apenas representa un 20%, entre un 10 y un 20%. El otro 80 y 90 lo tienes que poner tú. Y te dan una serie y te dan una serie de ítems que tú tienes que ir cumpliendo, ¿ya? Y esa medicación te da el impulso y te regula en un principio, porque tú no estás regulado, tú estás, digamos, en crisis. Necesitas regular tu sistema nervioso central para que entonces así ya tú puedas comenzar progresivamente a adoptar cambios de hábitos en tu vida. Pues eso me lo dijeron así desde un principio. La medicación es solamente apenas el primer impulso, ya lo demás le toca a la persona. Y a eso se le complementa con psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, terapia de exposición, etcétera. Ya, entonces, o sea, es, es así. A mí nunca me lo vendieron como una solución. O sea, esto te lo digo como mi experiencia como paciente. Nunca me lo vendieron como solución, sino como un complemento, siempre. Entonces, y yo creo que la medicina hoy en día te lo ofreces en ese sentido, porque en verdad el medicamento no te va a curar. Lo que te va a curar es tu propia fuerza y también la fuerza de tu red de apoyo que te brinde para tu poder hacer cambios, ¿ya? Pero al final son esos cambios lo que te van a ayudar. Es esa fuerza lo que viene de ti y de otras personas. Más la medicación es solamente como un empujoncito leve. A veces ese empujoncito leve se siente como un milagro, porque tú estás en crisis total. Entonces, nada, eso era como para compartir también mi experiencia y porque o sea, personalmente me movilizó la parte de la medicación que hablabas. Pero, o sea, no digo nada en contra de tu tema, está súper bien y me gusta y lo entiendo y entiendo lo que quieres decir, pero digamos, mi experiencia como paciente, por lo menos a mí particularmente, nunca me la vendieron como solución, sino como un complemento. Y poquito a poquito he ido adoptando cosas en mi vida para precisamente tener calidad de vida. Y poco a poco he ido mejorando mi calidad de vida gracias a ese empujón. Entiendo. Gracias, César, por confiarnos tu testimonio. Es muy importante y es el caso de muchas personas en eso, pasando por esto. Como dije antes, si bien es cierto, la medicación no es el tratamiento, puede ser parte del tratamiento, de un tratamiento que se da, para, para poder tranquilizar a la persona, ¿cierto? Tranquilizarle hasta que esta persona, ¿cierto? Sus mecanismos internos y la terapia, ¿sí? Le ayudan a encontrar su centro, su equilibrio, ¿cierto? Pero en los estudios de psiquiatría hemos visto que jamás un medicamento para la depresión ha curado a una persona con depresión. Sí, es cuando. Entonces, sí, ayuda a la persona en estos estados de crisis, aún así no es la cura. Y, y es el modelo, sí, lo que tú relatas es es el modelo médico. Es un modelo tradicional, donde dice, César, tu problema es bioquímico. Mira, tiene una deficiencia, te vamos a medicar, ¿cierto? Pero no han visto que César es un ser humano que tiene una infancia con una historia, ¿cierto?
una historia de duelos, de dolor, de sufrimiento. Es lo que estoy diciendo, que el modelo médico no tiene en cuenta. O sea, no te mira, no te ve. ¿Sí? Entonces, te estás desempoderando. ¿Sí? Porque ¿por qué? Bueno, esto es complejo de entender y creo que necesito mucho más argumentos pero hasta aquí es eso, que si no se integra, si no se tiene una mirada hacia tu historia temprana, ¿sí? Tu infancia, o sea, esa psiquis, esa parte psicológica, ese estilo de apego, esos vínculos, esa parte social y claro, bioquímica, es solamente integrando de manera correcta, como hemos podido ver, remisiones muy rápidas. Remisión me refiero a que desaparece definitivamente. La ansiedad desaparece, la depresión. Por eso, porque lo que afirmamos es que esto no está en tu cabeza, o sea, esto no está en tu sangre. La depresión, ¿sí? Está en tu vida. Y eso es lo que he querido que se comprenda, ¿sí? Que somos seres, o sea, nuestra humanidad es supremamente compleja. No es así de fácil. Tienes un desequilibrio en los receptores de serotonina, entonces mira, te vamos a poner estos recaptadores, ¿cierto? De serotonina y bueno, te vamos a ayudar. Claro, cuando hay que usar la medicación, cuando se necesita, pues ayuda. Pero lo que ha venido el sistema médico es medicalizando el sufrimiento de las personas sin tener en cuenta su humanidad, su historia, ¿sí? Y, y es lo que vemos que pues, es una crisis de salud. Por otro lado, llamando enfermedad a lo que no es enfermedad, no son enfermedades mentales. La depresión, la ansiedad no son enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque no hay un daño en tu cerebro, no estás dañado, no estás roto, no, no. Hay un problema psicológico, obvio, que no es más que el resultado del sufrimiento de tu vida. Es lo que quiero que se entienda. ¿Sí? Es eso. Estos trastornos no son el resultado de algo más que un desequilibrio bioquímico. Entonces, para tener una metodología eficaz y para dar resultados se tiene que partir de hacer un verdadero diagnóstico de la situación. Y es eso, ¿no? Que esa depresión, que esa ansiedad no es un daño en la cabeza, es la expresión del sufrimiento humano. Somos humanos muy complejos, nuestra humanidad es bien compleja. Es de esa interacción de la que ya he hablado. ¿Sí? Y esto es lo que nuestro modelo médico no entiende. ¿Sí? No hace parte de esto. Esta comprensión de la humanidad, la naturaleza humana para el modelo médico es desconocida. Sí, se desconoce. Bueno, creo que es eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Ay, Martica, tiene la mano arriba. Buenas tardes. Martica. Bueno, ya pude comprender. Es la depresión y la ansiedad, cierto, que no es un problema mental. Pero la depresión y la ansiedad puede llevar a la esquizofrenia, puede llevar a la amnesia. O sea, lo digo porque es cierta, un señor, él dice que, o sea, él como que sufría depresión y eso, y él estaba haciendo una cerca y todo el mundo decía, no, se volvió loco, se volvió loco, se volvió loco. Entonces él cuando ya volvió en sí, cuando ya se recuperó y todo,
Él decía que él solo se acuerda ahí cuando estaba haciendo la cerca y no se acuerda de nada. O sea, él perdió la memoria, o sea, no se acuerda de nada, pero después se recuperó. O sea, la depresión y ansiedad puede llevar a esas complicaciones. Y la otra es, este, resulta Espera, que, espera, Marta, te respondo eso, ¿vale? Primero, vamos por uno. He dicho que la depresión y la ansiedad, ¿cierto? Pero la lista sigue. También en esa lista ponemos la esquizofrenia. La esquizofrenia no es una enfermedad cerebral. Ya dije que las enfermedades cerebrales son el Parkinson, el Alzheimer, porque cuando se sacan estas imágenes, efectivamente el cerebro está dañado, ¿sí? Hay partes dañadas, este deterioro cognitivo en la esquizofrenia, en la ansiedad, en la depresión, en el TOC, y la lista sigue. No se encuentran daños cerebrales. Por eso es que decimos, la ansiedad, la depresión, el TOC, la esquizofrenia, como se creía antes que estaba en tu cabeza, no está en tu cabeza, está en tu vida. Esto no son más que manifestaciones del sufrimiento humano. Ahora sí, dime la siguiente. la siguiente es que, por ejemplo, o sea, hay la posibilidad de que todas estos afecciones de nuestra psiquis se puedan atender sin ningún medicamento, sino con los métodos, bueno, los métodos que la psicología y la ciencia sabe. Y, por ejemplo, o sea, hay la posibilidad, porque yo sé que los medicamentos para eso son muy malos, o sea, tienen efectos secundarios muy terribles. Yo he atendido pacientes y el médico dice, no, ya no se le da más esto, los que son para los ansiolíticos, o sea, los que son para, Ujú. sí, para eso, sí. Entonces, resulta que hay un señor, un hombre, que la mujer lo dejó, la mujer como que se la hizo y ella y que manejaba todo, ella no sé qué, entonces él ahora está sumido en las drogas. O sea, él cuando le pasó eso, él era una persona normal y próspera y todo, y le pasó eso y ahora es un drogadicto y vive en la calle. Entonces, esas situaciones que llevan a esos extremos. Y también hay un señor que también tuvo problemas, le quemaron la finca, le quemaron muchas, sí, le quemaron la casa, la finca. Él dice que le quemaron, pero no se sabe si fue. Yo pensando y dije, ¿no será que, bueno, alguien prendió algo y todo eso prendió fuego? Entonces él dice que le quemaron eso, la mujer también lo dejó y eso, y entonces él ha perdido como este, no tiene ilusión, o sea, no tiene ilusión en la vida. Él en la finca de él nada más que está ahí cuidando y eso, y el hijo es el que le tiene que mandar para la comida y para todo. Entonces, o sea, yo quisiera saber cómo se podrían ayudar a esas personas. Siempre se ha dicho que los medicamentos salvan vidas, pero también los medicamentos dañan vidas. Todo medicamento tiene sus efectos adversos. Aún así, los medicamentos cuando son bien recetados, sin una sobremedicación, y cuando realmente se necesitan, pues ayudan. ¿Por qué? Porque la persona que perdió la razón, en el lenguaje popular, que enloqueció, ¿cómo vamos a aplicar la metodología? Tenemos una metodología de vanguardia, ¿cómo la vamos a aplicar si la persona no tiene razón, sí, su razón, ha perdido su razón? Al huir de todo este sufrimiento humano,
en su instinto de supervivencia, pues lo mejor fue disociarse. Entonces, en estos casos, claro, la medicación, como decía, hace parte del tratamiento para que esta persona recobre su equilibrio. Pero si es una persona que está consciente, ¿m? Claro, claro que hay metodología de vanguardia que ofrece resultados eficientes y eficaces, ¿saben? El cuerpo, la naturaleza humana es rápida para repararse, más rápida de lo que se imagina, ¿sí? Y lo digo porque lo vivo, ¿sí? En los casos, personas que acompaño, demasiadamente rápido. Entonces, la medicación es justa cuando realmente se requiere para salir de qué, de estas crisis. Pero se necesita entender eso, que no es el tratamiento. ¿Mm? El tratamiento es más, hoy sabemos que lo que cura en gran medida es el factor T. Y eso es el factor terapeuta. O sea, las terapeutas, ¿sí? Al crear ese vínculo con el paciente, tengamos en cuenta que antes hablé de esos vínculos rotos en la infancia, de esos vínculos que no se dieron, ¿sí? Entonces, hacemos tal vínculo que la persona en el vínculo se repara. Y es donde, claro, aplicamos, ¿no?, las metodologías de vanguardia que ahora tenemos, no como en el pasado, de estas generaciones antiguas de la psicología, donde la terapia era solamente cerebrocentrista, acá, porque fue lo que Descartes enseñó. No, ahorita nuestra metodología va de abajo, de arriba, o sea, desde el cerebro para abajo y desde abajo para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos la psicoterapia del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos dividir a la persona. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lleva la cuenta, como dice su autor. El cuerpo lleva la cuenta, lleva tu historia, en tus músculos, en tus huesos, en tus células. Está grabado tu sufrimiento. Y si en tu proceso haces al cuerpo a un lado, vas a ver que te vas a gastar muchos años, lo más probable, y te va a ser muy difícil obtener realmente esos resultados de ese equilibrio que le llamamos salud. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto en la evidencia. ¿Sí? Todo esto está totalmente basado en la evidencia. Y las personas también lo saben. ¿Mm? En la facultad me encontré ejemplo con un profesor de psicoanálisis que él contaba de sus pacientes de 15 años haciendo terapia con él. Hablaba él muy cómodamente. Y no estoy criticando esto, estoy viendo este modelo médico. Para él estaba bien tener este paciente que durante 15 años luchando por alcanzar su equilibrio. A mí no me parece, o sea, personalmente a mí no me parece esto, tratar a una persona de manera humanitaria. Las personas que quieren procesos ágiles, ¿sí? Eficientes, eficaces, con resultados. ¿Sí? Esos son los derechos del paciente, a la felicidad, al bienestar, esos son los derechos humanos. Y los profesionales necesitamos las profesionales necesitamos estar capacitadas para brindar ello. Y si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí te he respondido, Marta? Sí, gracias, Sandra. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra intervención?
Si no, Sandra, te voy a pedir el favor de que hagamos la oración final y cerramos. ¿Me escuché? ¿Me escuché, Jess? Hay ¿Me ruido acá. escuchas? Hay bastante ruido acá. Dime. Que no sé si habrá otra intervención, sino pues para que hagamos la oración final y Sí, sí. cerramos. Sí, Vale. está bien, Jess. Cerremos, sí. Y hacemos la oración. Quien quiera orar. ¿Podrías cerrar tú, Sandrita, con la oración? Oremos. Amado Dios, gracias por la misericordia, por tu amor. Gracias por abrir nuestros ojos, por quitar esos lentes de la tradición que nos han hecho tanto daño. Gracias por darnos una mente sabia, pero ayúdanos realmente a ser esas personas sabias de nuestra época, esas personas que tienen mucho que dar, que podamos ser tus manos aquí en la tierra, sanando, llevando bienestar, llevando salud, llevando vida, llevando, llevando felicidad a las personas, no solamente en un mensaje profético, sino también en su salud, porque entendemos que sin salud no hay nada. Es lo primero para un ser humano, poder comprender su salud y poder responsabilizarse de ella. Pero para eso necesita tener un concepto claro, un contexto claro. Dios mío, dejo este tema en tus manos y te pido porque cada mente que va a escuchar este tema lo va a ver y las personas que están aquí hoy, que se pueda comprender, que se tome el tiempo suficiente para comprender y que podamos cada uno ser bendecidos. En el nombre de Jesús, pido estas cosas y doy gracias. Amén. 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 Gracias, Amén. Sandrita, por el tema.